Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario. Hola, muy buenas tardes, yo soy Marlene Logo y estás en Museos de México Legendario. El día de hoy me complace hablar de un museo que está en el estado de San Luis Potosí. Por eso hemos invitado al doctor Eduardo Rubén Saucedo Sánchez de Tagle, quien es el director del Museo Regional Potosino. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en México Legendario. No, al contrario, muchas gracias. Es un gusto y de veras, gracias por la invitación y nos da mucho gusto saludarnos a ustedes y a toda la gente que nos escucha. Pues muchas gracias. Y en este transitar por la historia, me parece que este museo es un museo muy importante, pero antes de entrar de lleno a lo que hay, me gustaría saber ¿qué es el Museo Regional Potosino? Correcto. El Museo Regional Potosino es un museo que forma parte de la red de museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que como todos sabemos es la institución que se encarga de investigar, de proteger, de conservar y difundir el patrimonio histórico y cultural de México. Entonces, dentro de esa red, que es una red muy grande, 162 museos de toda clase, desde museos nacionales como el Gran Museo Nacional de Antropología, que todos conocemos, y algunos otros, hasta museos regionales, museos locales, museos de sitio, 162 a lo largo del país. No existe otra red más grande, ¿no? Y bueno, el Museo Regional Potosino es, en cierta forma, un museo más de esta red, pero también visto desde el contexto propiamente local, lo que implica la historia regional y lo que tiene que ver con la historia de México, tanto la historia reciente como la historia antigua, pues el Museo Regional Potosino es testigo y a la vez testimonio de todo este proceso histórico y de todas las cosas que han pasado desde un poquito, al menos desde el contacto y la entrada de los españoles a esta región, a la fundación de San Luis Potosí hacia final del siglo XIX y todo eso, donde se empieza propiamente la historia colonial de esta región centro-norte de México. Ahí es donde empieza también la historia del propio museo. Entonces, el museo, el edificio que lo alberga, es parte de este proceso histórico, pero también en su interior, pues resguarda una serie de colecciones que tienen que ver con patrimonio arqueológico, con patrimonio histórico, pictórico, una serie de características que ya platicaremos, si quieres, poquito a poco. Y bueno, pues es un espacio cultural, un espacio de historia, de conocimiento, de conservación y un espacio también abierto a las letras, porque es parte del museo. Al interior del propio museo existe la Biblioteca Manuel Muro, que de hecho es un año más antigua que el museo. Se fundó un año antes que el museo, pues siempre ha sido parte de la institución. Entonces, bueno, a pesar de que no es un gran museo en términos de su tamaño, realmente la grandeza del patrimonio cultural así es. Muchas veces no se mide por su tamaño, ¿no? ¿Por qué tan grande? Sino por toda la historia y todo el patrimonio representado en este tipo de objetos. Y a mí me parece muy interesante respecto a lo que menciona de la exposición o los acervos arqueológicos. A lo que tengo entendido, este museo tiene pues uno de los acervos más importantes de Mesoamérica y la zona huasteca. ¿Podemos hablar un poco más del acervo arqueológico? ¿Qué es lo que podemos encontrar en este museo? Claro que sí. Un apunte que siempre, yo creo que con justicia hay que hacer siempre, es que estos espacios que no fueron diseñados originalmente para ser un museo, pero que actualmente lo son. Por ejemplo, el Museo Regional Potosino es parte de un antiguo convento franciscano, ¿no? Que empezó su construcción hacia final del siglo XVI y bueno, ya en diferentes etapas se fue construyendo y lo que hoy conocemos y visitamos como el museo es en realidad parte de este conjunto arquitectónico, ¿no? En ese sentido, estamos siempre limitados por el espacio, ¿no? A veces no son museos donde uno pueda tener demasiado espacio para mostrar muchas colecciones y muchos objetos y hacer grandes montajes, porque además al ser monumentos históricos tampoco podemos perforar en la pared, no podemos pegar nada directamente. Hay una serie de cosas que nos restringen mucho en el tema de espacio, ¿no? Entonces, digamos, en términos cualitativos, tienes razón, es un museo donde expresa sus colecciones arqueológicas,
digamos, esta diversidad de Mesoamérica, porque tenemos objetos pertenecientes a las distintas etapas de la historia mesoamericana, o lo que llaman algunos el México antiguo, y de las 5 regiones de Mesoamérica, tanto del altiplano central como de la región de Occidente, de la región de Oaxaca, del área maya y desde luego también de la zona del Golfo, que es lo que correspondería ya en términos más históricos y culturales propiamente al territorio de San Luis Potosí, ¿no? Una parte importante de este acervo son las colecciones especializadas justamente en la arqueología de San Luis Potosí, donde tenemos objetos que representan sobre todo la zona del altiplano, el norte del estado, un poco de la zona centro y especialmente la Huasteca, el sur del estado, ¿no? Donde tenemos, pues bueno, a la cultura huasteca como una de las culturas también más importantes en términos de la historia antigua de México, de la historia de Mesoamérica, ¿verdad? Y también al ser, bueno, esto ya es más como un apunte, ¿verdad? Pero que no deja de ser importante, porque además ahorita te voy a platicar los planes que hay hacia el futuro. San Luis Potosí está en un territorio que literalmente es una frontera ecológica y es una frontera histórica y cultural, porque desde hace mucho tiempo, sabes que somos atravesados por el trópico de Cáncer, y esto marca, pues de alguna forma coincide con lo que fue la propia frontera de Mesoamérica en tiempos prehispánicos, porque hacia esta parte del sur, pues bueno, la lluvia, el régimen pluvial y la agricultura de temporal pueden tener las características que permitió que florecieran las culturas mesoamericanas. Y ya arriba del trópico de Cáncer, el clima empieza a cambiar, empieza a tornarse un poco más árido, y entonces eso permitió otro tipo de florecimiento en términos de culturas y civilizaciones antiguas también, ¿no? San Luis Potosí está justo atravesado por esa frontera. Entonces, esta parte de la arqueología de la Huasteca es muy importante, pero también tenemos en términos históricos la presencia de los pueblos que desde tiempos remotos les llamaban pueblos chichimecas, sobre todo. Se usaban varias palabras, pero un genérico era muy común y recurrente, eran chichimecas, ¿no? Pueblos bárbaros o salvajes. Los propios mexicas se referían en muchos pueblos de Mesoamérica a aquellos del norte como salvajes y bárbaros, ¿no? Esa es una parte muy importante representada en San Luis Potosí por los pueblos huachichiles, pero que por desgracia, en términos arqueológicos, no existe mucha evidencia o no existen cosas que se puedan mostrar, ¿no? Pero pues tratamos de representar esta parte de sobre todo la arqueología huasteca y el pueblo huasteco, sobre todo a partir de los objetos encontrados tanto en el sitio arqueológico de Tamtoc como en el sitio arqueológico de Tamoy, que hoy en día también están abiertos al público, a pesar de ahorita de la pandemia y todo, con horarios y personas restringidas, pero son muy amplios y abiertos. Entonces, bueno, es parte de lo que tenemos representado en el museo. Hablamos de los franciscanos, de la construcción. ¿Qué nos podría decir de esta construcción y también de lo que hay de esta cuestión de evangelización y cómo es que se lleva este proceso, sobre todo de los indios guachichiles? Reconozco, apenas los escuché y usted dice, aún no hay como una evidencia muy clara, pero están ahí y existen. Entonces, ¿esta evangelización cómo se da? ¿Y qué nos puede hablar de este recinto? Fíjate que ahí es donde empieza en parte lo interesante, Marlene, porque la historia del museo, de lo que hoy es el museo, y la historia de México, en este caso la historia regional de San Luis Potosí, ahí se tejen y ahí empiezan de la mano, ¿no? Es justamente, tú sabes que la colonización hacia el norte de México fue impulsada sobre todo por la minería, y bueno, eso implicaba también que hubiera ranchos agrícolas, ganaderos, para poder también fundar poblaciones donde pudieran crearse ya posteriormente asentamientos definitivos, ¿no? Acordemos que muchos de esos pueblos del norte eran a veces seminómadas o nómadas y tenían otra forma de vida, ¿no? Cazadores-recolectores, y claro, también sembraban y bueno, dependía, había una gran diversidad. La cuestión es que, desde luego, de la mano con esto, venía también lo que llaman la conquista espiritual, ¿cierto? Es decir, toda esta red de misiones a partir de las cuales, sobre todo hacia el norte, ya el norte de México, los franciscanos y posteriormente los jesuitas van a desarrollar todo el proceso de evangelización, ¿no? Y la evangelización pues no era únicamente enseñarles o desarraigarlos de sus antiguas religiones y enseñarles el cristianismo, sino era también un poco enseñarles cómo vivir a la manera occidental, a la manera europea, ¿no? Cómo utilizar los animales de tiro y estas nuevas semillas y esas plantas que traían y una serie de cosas. Entonces, bueno, los conventos fueron una parte muy importante de esto. El convento de San Francisco, fundado hacia final del siglo XVI y que ya durante el siglo XVII y XVIII va a ir haciéndose grande y cada vez cobrando mayor importancia, pues va a ser a la postre lo que hoy conocemos justamente como la iglesia de San Francisco y lo que anteriormente era las caballerizas, el convento y una capilla muy especial
muy particular dedicada a la Virgen de Aranzazú, que pertenecen a este conjunto arquitectónico. En algún punto de la historia que ahorita te voy a platicar, pues ya se convirtieron en el museo, ¿no? Entonces, en donde estamos instalados actualmente es esta zona de la capilla de Aranzazú, de las caballerizas y el convento, muchas de las celdas y los conventos que estaban, ¿no? Entonces, es el actual territorio. Lo que sucede es que a lo largo, digamos, de la evangelización, pues bueno, va a haber una serie de elementos que se van a utilizar para este proceso de enseñar la nueva religión. La pintura va a ser uno de ellos muy importante. Entonces, en el Museo Regional Potosino tenemos una pinacoteca, y esto que te voy a decir aplica para todo el museo. Por eso me refería a la cantidad y a la calidad, que quizá en cantidad no es muy grande, no tenemos decenas de cuadros ni espacio para tenerlos, pero lo que tenemos son cuadros muy especiales y muy importantes, que tienen una historia también importante. Entonces, en la planta alta del museo, el museo está dividido en dos plantas. Por un lado, en la planta baja, donde tú llegas, ahí es donde puedes conocer todas estas colecciones arqueológicas que tenemos divididas, por un lado, en México antiguo, que es lo mesoamericano, y por otro lado, ya San Luis Potosí, con sus regiones, ¿no? Como decía, el Plano y la Huasteca, etcétera. Y en la planta alta del museo vamos a encontrar esta parte de la pinacoteca, donde resguardamos pues pinturas, sobre todo del siglo XVIII, algunas del siglo XIX, de pintores también importantes novohispanos que pertenecen a toda esta tradición, a veces barroca y a veces con otros estilos también pintura, y pues bueno, pero siempre con este trasfondo religioso, ¿no? Y pues va a estar puesto en contexto, sobre todo porque el espacio de la actual pinacoteca es parte de lo que fue la propia capilla de la que te hablaba, que es una capilla que se construyó también en el siglo XVIII, creo que desde final del XVII empieza y en el XVIII es cuando se termina bien, dedicada a la Virgen de Aranzazú. Esta capilla es muy peculiar por diferentes características. De hecho, es considerada una obra maestra del barroco de Nueva España, ¿no? Y bueno, es particular primero que nada porque está construida en un piso alto, ¿no? En el primer piso del anterior convento. Era una capilla para los propios frailes, no era para la gente, digamos, para la gente que fuera los devotos fieles, no eran solo para los frailes que ahí estaban. El atrio de la capilla es un atrio techado. Esto es algo muy peculiar en términos de la arquitectura conventual y la arquitectura colonial, ¿no? No solo en México, sino a nivel Latinoamérica en general, no es algo nada común. Y después, la ornamentación churrigueresca y el particular cromatismo que tiene al interior la capilla, pues la convierten realmente en una joya que nosotros, pues, con todo gusto y con toda responsabilidad, pues, protegemos y resguardamos, ¿no? Y tenemos abierta al público, y se utiliza también a veces, ahora sí que hablemos de esos tiempos lejanos, cuando hacíamos eventos presenciales, para hacer, pues, a veces conciertos, conversatorios, conferencias, claro, siempre en el contexto de lo que es la propia, y lo que fue y lo que es la propia capilla, digo, conciertos, pues, de música, te imaginarás, barroca y cuartetos y cosas así, nada masivo, nada grande, sino más bien, pues, respetando de alguna forma, ¿no? También el propio espacio, porque a pesar de que es un espacio museográfico, pues bueno, no deja de tener este sentido sacro, ¿no? Y muchas veces cuando hemos tenido también actividades, por ejemplo, con pueblos indígenas o con otro tipo de gentes, pues llegan y se persignan y sienten que están justamente en una capilla, ¿no? Y bueno, pues esto es parte también de lo que pueden conocer y pueden encontrar ahí en el Museo Regional Potosino. Estamos dando un recorrido en estas dos partes. Voy a ir a un corte, pero regresando me gustaría justamente hablar de este tema tan peculiar que es la pandemia, cómo lo ha vivido el Museo Regional Potosino. Voy a ir a un corte. Estamos de visita en San Luis Potosí, en el Museo Regional Potosino, un museo que, como nos está describiendo su director, el doctor Eduardo Saucedo Sánchez de Tagle, quien es director de dicho museo, pues realmente tiene muchos aportes a nuestra historia, y lo que él menciona no es el tamaño de las cosas, sino la importancia de la historia y la calidad de lo que hay en este museo. Ya regresamos, estás en Museos de México Legendario.
Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Acompaña a Marlene Logo todos los viernes a las 12 horas del día, horario de la Ciudad de México, para que conozcas a sus invitados e invitadas. Sorpréndete con su trabajo, experiencia y sentimientos. Escucha Alegoría Mexicana. México Legendario, la puerta a la cultura. Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario. Ya regresamos, estás en Museos de México Legendario, el día de hoy en el Museo Regional Potosino, que forma parte de la historia, que también es un museo que fue hecho a la par cuando declaran a la ciudad de San Luis Potosí una entidad federativa, unos años más, unos años. En este contexto, ¿cómo surge este museo y cuál fue, pues también el objetivo de hacerlo y sobre todo en este periodo? Digamos que el edificio, monumento histórico que alberga el museo, pues como te decía, fue parte de esta historia de la colonia, del siglo XVII, del siglo XVIII. En el siglo XIX, como sabes, es un siglo de muchos cambios en lo político, en lo social, todo el país, ¿no? Es un siglo de guerra civil y de mucho ires y venires, ¿no? Entre ese periodo en particular, pues el edificio del museo pasó de las manos de la iglesia a las manos del gobierno y se le dio distintos usos. Así estuvo mucho tiempo y va a ser hasta ya empezando el siglo XIX, en el año de 1947, estando Lázaro Cárdenas, me parece todavía como presidente, cuando por decreto presidencial se va a asignar esta parte del convento, los anexos y la capilla de la Virgen de Arazazú para fundar ahí un museo. A través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que también tenía poquito de haberse fundado, en 1939 se fundó el INAH. Entonces, así en 1947 se va a dar ya ese decreto y va a ser hasta 4 años más tarde, en 1951, cuando se va a fundar la Biblioteca Pública Manuel Muro, al interior del propio museo. Y todavía va a tardar un año en que el museo pueda abrir sus puertas, porque esto implicó, pues bueno, un esfuerzo muy grande también. El museo, al final de cuentas, fue también producto en muy buena medida de la necedad y de los impulsos y el empeño que muchos intelectuales y gente importante de aquí de la propia historia de San Luis Potosí hicieron, ¿no? Habría muchos nombres que mencionar, pero yo creo que lo importante es eso, o sea, es un museo regional, pero también porque fue creado por los propios potosinos, ¿no? Fue la gente de aquí la que luchó y la que peleó para que este museo pudiera hacer realidad, ¿no? Para buscar donaciones de colecciones, algunos de ellos donaron también objetos y cosas muy importantes, y bueno, esto pues tardó tiempo. Entonces, el 20 de noviembre, fíjate qué patrióticos, el 20 de noviembre de 1952 va a abrir por primera vez sus puertas el Museo Regional Potosino, y a partir de ese momento va a permanecer de forma ininterrumpida hasta nuestros días con las puertas abiertas, bueno, salvando el hoyito de la pandemia, ¿verdad? Pero estos 69 años que cumplimos en este año, en noviembre de este año cumplimos 69 años, pues nos vuelve el museo más antiguo de San Luis Potosí, de todo el estado de San Luis Potosí. Entonces, estamos realmente ligados con la historia del estado, y mucho de lo que hacemos también, independientemente de nuestras colecciones permanentes y nuestras exposiciones permanentes, como son estas exposiciones arqueológicas, esta parte de la Pinacoteca, esta parte de la Capilla de Aranzazú, y se me olvidó comentar también del siglo XIX, hablando justo del siglo XIX, pues tenemos una pequeña sala dedicada a la Fundación de San Luis Potosí, donde tenemos el acta original, resguardamos el acta original de fundación del Estado, y algunos otros objetos y documentos del siglo XIX, que pues bueno, es el siglo que vio nacer al México ya independiente y contemporáneo, ¿no? Bueno, independientemente de estas colecciones, tenemos también exposiciones temporales. Estamos tratando de darle dinamismo a esto. Insisto, desde luego no contábamos nadie con la pandemia y hemos
pues llevamos más de un año con las puertas cerradas y bueno, esperemos que muy pronto podamos regresar, pero las exposiciones temporales son importantes porque San Luis Potosí es actualmente una entidad diversa en términos sociales y culturales, y el museo no, ¿qué más quisiéramos nosotros, por ejemplo, que poder tener salas permanentes sobre los pueblos originarios de San Luis Potosí, ¿no? O los pueblos migrantes, o muchas otras cosas, realidades sociales, culturales importantes. No tenemos espacio. Entonces, trabajamos a partir de exposiciones temporales donde intentamos mostrar tanto lo local, pero también lo nacional y lo internacional. Es decir, es importante conocer México, pero es importante de pronto voltear también hacia el mundo y bueno, con presupuestos reducidos, a veces con personal también reducido, pero muy, muy profesional y muy empeñoso, pues logramos hacer estos montajes. Por el lado de las exposiciones temporales también trabajamos mucho con nuestra área de la fototeca. Tenemos una fototeca que resguarda actualmente 120,000 imágenes históricas de San Luis Potosí. Se ha hecho un trabajo a través del tiempo donde se va a distintas regiones del estado, se compila material fotográfico, todas estas historias visuales que si no las resguarda uno, no las digitaliza, se pierden, ¿no? Y quedan ahí en el olvido. Pues bueno, nos sirven para generar exposiciones temáticas sobre distintos municipios, sobre localidades o sobre temas muy potosinos o a veces también muy mexicanos, ¿no? Entonces es otra labor constante y esas exposiciones se montan de entrada y regularmente en el espacio exterior del museo. Tenemos una parte de exhibición que está conformada por una arcada que está hacia el exterior del convento, pero también las mandamos a itinerar por diferentes regiones del estado, ¿no? Para que vayan a las distintas localidades y conozcan allá también las propias manifestaciones históricas, culturales de San Luis Potosí, que parece chiquito. Lo que pasa es que México es tan grande que así de pronto parece en algunos estados. No es pequeño San Luis y la verdad, la diversidad geográfica, ecológica, social, cultural, la diversidad culinaria y muchas cosas que le pueden interesar a la gente, pueden encontrarla de veras en grandes cantidades, adentrándose, viajando, atreviéndose a viajar y a conocer un poquito más de las distintas regiones del estado, ¿no? Entonces, pues esos son en parte el trabajo, pero también el reto de las cosas que enfrentamos y como comentábamos antes del corte, pues bueno, ahora en tiempos de pandemia se ha puesto más difícil y hemos tenido que encontrar también inventar nuevas formas de poder seguir haciendo nuestro trabajo. Y justamente en esta cuestión de la pandemia, ¿cómo es que ha enfrentado el Museo Regional Potosino la pandemia? Me imagino que sus actividades pasaron de lo presencial a lo virtual. ¿Cómo se dio este proceso? Y algo muy importante, mencionaba usted en el bloque anterior, que vienen nuevos proyectos y vienen nuevos planes para el museo. Por desgracia, al igual que muchos museos y recintos culturales, desde marzo del 2020, finales de marzo, nos vimos obligados a cerrar las puertas, ¿no? Pensando en que sería por unos meses o por unas semanas, qué inocentes, ¿ah? Jamás nos imaginamos pues llegar hasta tanto. Entonces, no nos quedó otra más que encontrar la forma de lo que hicieron muchos museos, ¿no? Y justamente utilizar las herramientas digitales, las herramientas tecnológicas que existen actualmente para poder seguir generando contenidos y difundiéndolos. Desde luego que es muy diferente la realidad que se vive en los grandes museos, ya sea privados o públicos, a la que se vive a veces en los museos pequeños, ¿no? Regionales, locales, porque empezando por los recursos humanos, por los recursos financieros, todo es muy limitado y a veces hasta precario, ¿por qué no decirlo? Eso sucede. Yo creo que eso es la realidad de la mayoría de los museos de México. Así me atrevería a decirlo, ¿no? Y claro que existen otros grandes museos o medianos museos que tienen otra realidad, pero los que somos de mediano para abajo, digamos, en tamañito, casi estamos así, ¿no? Y muy difícil. Y a veces también museos muy importantes también tienen muchas carencias, ¿no? Pero bueno, nosotros, por ejemplo, tuvimos que hacerlo de entrada porque teníamos contemplado desde principios de enero de 2020, veníamos trabajando desde finales del 2019, de hecho, sobre una exposición sobre la procesión del silencio, que es una de las procesiones, yo creo, las más grandes o más importantes, sin duda, que se hacen en México, por la cantidad de participantes, sobre todo, y de asistentes. Es una tradición muy importante aquí en San Luis Potosí, ¿no? Entonces, nunca se había hecho una exposición sobre la procesión del silencio. Empezamos a documentar y a buscar fotografías históricas, nos asociamos con el propio municipio, con tradiciones potosinas, que son la gente que se dedica desde sus orígenes a organizar esta importante expresión de la religiosidad popular potosina. Teníamos ya casi todo listo para febrero,
porque le íbamos a empezar en abril, que empezaba Semana Santa. Y bueno, en marzo pasó lo que pasó y tuvimos que aprender a plantearnos primero el problema de cómo podríamos hacer esta exposición de forma, pasarla a la manera virtual, y bueno, empezamos a trabajar, ahora sí que hacer nuestros pininos con las herramientas tecnológicas, y bueno, obtuvimos un primer resultado, que fue esta exposición de la procesión del silencio, y a partir que la inauguramos justo cuando pensábamos en abril del 2020, a partir de ahí, pues ha sido, por un lado, aprender un poco más de estas herramientas, pero también pensar cómo las podemos usar, ¿no? Y pensar también que esto tiene que ser algo temporal, ¿no? A pesar de que ya se alargó mucho, realmente los museos cobramos razón de ser en términos presenciales. Los museos son un lugar para estar ahí, para ir, para meterte. Por muy bueno que seas en las herramientas y muy divertido que pueda hacer ver una exposición virtual o algo, nunca se va a comprar como la experiencia de estar ahí, de tener esa actividad presencial. Y pues bueno, desde luego que también hoy más que nunca los museos queremos ser incluyentes y tenemos que entender que hay una brecha digital importante, que una buena parte de los mexicanos, y esto a nivel global, a nivel de país, pero también a nivel local se ve, no tiene acceso a estas herramientas, no tiene internet o no tiene cosas, entonces tampoco podemos volcarnos a hacer actividades únicamente en línea o digitales. Sin embargo, pues bueno, ha sido lo que hemos tenido que dar prioridad, incluso también eso ha sido muy padre, poder dar talleres, y eso yo creo que ha sido también muy positivo porque te das cuenta que puedes tener un alcance que no tenías cuando lo hacías de manera presencial, ¿no? Donde solo podían asistir la gente o los muchachos, dependiendo de los niños, dependiendo del tipo de taller, que estaban solo en San Luis o de ciertos colegios, y cuando ahora hemos tenido que hacerlo a través de estas plataformas, pues muy padre, porque se conecta gente de otras partes de México, de otros lugares, y esa parte está padrísimo, ¿no? Entonces, yo te mencionaría brevemente algunas de las actividades que hemos hecho y que yo creo que valen la pena y que están ahí en nuestro Facebook, sobre todo donde los pueden encontrar. Por un lado, la exposición de la procesión del silencio. Ahora se va a cumplir un año de que la presentamos, pero ahí la pueden ver. Es un video, digamos, que contiene tanto una exposición virtual como una parte más, como un mini documental sobre esta tradición para poder también contextualizar y entender bien a qué nos estamos refiriendo. Después hicimos otra exposición que se llama Tamtoc, Historia de una antigua civilización y su actual reapropiación técnica. Pues la capital, fíjate, la han llamado la capital prehispánica de la Huasteca. Fue sin duda una ciudad muy importante de los huastecos. Recordemos que los huastecos no solo estuvieron en San Luis, sino también en Veracruz y en Hidalgo y en otras partes, ¿no? Pero este gran sitio arqueológico de Tamtoc, pues bueno, cumplió en el 2019 10 años de excavaciones arqueológicas. Entonces, a partir de lo que los arqueólogos nos han permitido saber sobre estos temas, hicimos una exposición que mezcla dos cosas. Por un lado, la historia del sitio, lo que se sabe actualmente sobre el sitio, sobre la ciudad, sus habitantes, sus costumbres funerarias, su forma de pensar, lo que conocemos hoy a partir de la arqueología y la historia, pero también fundido a través, sobre todo, de los rituales que los actuales huastecos o Tenec, los huastecos aquí actualmente son uno de los pueblos originarios de San Luis Potosí y en su propia lengua se llaman Teneca. Entonces ellos siguen haciendo algunos rituales, sobre todo para la entrada de la primavera, justamente también por estas fechas, donde van al sitio arqueológico de Tamtoc y donde realizan frente a ciertas estelas y ciertos lugares sus ceremonias. Entonces, bueno, la exposición habla tanto de la historia antigua, pero también la reapropiación que los Tenec actuales hacen de esta ciudad como parte de su identidad y de su propia historia, ¿no? Es una exposición fotográfica, pero animada también con paisajes sonoros y movimiento, y bueno, está padre, la verdad. Tenemos las transmisiones también de un foro internacional en el cual organizamos y participamos, hablando de museos, de educación y de los nuevos retos. Así se llamaba, exactamente. Museos, educación, nuevos y viejos retos. Foro Internacional de Museos también lo tenemos ahí, es parte de los contenidos que hemos venido. Y nos viene también para el mes que entra una exposición muy importante que se llama México Patrimonio Mundial, donde junto con el Colegio de San Luis vamos a organizar una muestra y una plataforma muy importante, como que me atrevo a decir actualmente no existe nada parecido, sobre aquellos bienes que han sido declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO de México, bienes de patrimonio natural, patrimonio mixto, patrimonio cultural y patrimonio inmaterial. Entonces, bueno, desde luego también vamos a dedicar también un espacio al patrimonio de San Luis Potosí y bueno, esto viene para el mes que entra, entonces seguro que también les estaremos haciendo la invitación.
Ya estamos por terminar el programa, pero antes de despedirnos, a mí me gustaría saber cuándo se abre, qué medidas van a seguir para que el público lo visite, en dónde se encuentra y si tuvieran algún sitio donde visitar las personas que estamos en otros estados de la República Mexicana, también eso es muy importante. Bueno, por ahora, por desgracia, digamos alineados a las disposiciones federales, porque al ser parte del Instituto Nacional de Antropología quiere decir que pertenecemos a la Secretaría de Cultura y al gobierno federal, pues necesitamos primero las instrucciones que nos dé el propio gobierno para que la viabilidad de abrir, ¿no? Ya posteriormente, pues bueno, tendremos que, como todos los recintos que lo han hecho, establecer una serie de protocolos, sobre todo en términos de reducir la cantidad de la gente, el espacio que tiene que guardar la gente, medidas sanitarias que se requieren. Y pues esperemos, tiene que ser este año, pero la verdad que no lo sabemos todavía, ¿no? Entonces, bueno, tendremos que seguir por ahora haciendo estas actividades en línea y esperemos que muy pronto poderles ya dar la noticia de que vamos a abrir. El museo se encuentra en el Centro Histórico de San Luis Potosí. Es muy fácil encontrarlo porque pueden preguntar por la Plaza de Aranzazú. ¿Se acuerdan hace rato que les decía que tenemos una capilla dedicada a la Virgen de Aranzazú? Bueno, hacia el exterior del museo hay una plaza muy socorrida y de las que todo mundo visitamos cuando andamos caminando ahí por el Centro Histórico de San Luis Potosí, que además tiene un callejón muy bonito, el Callejón de San Francisco, con con una calle empedrada, y hay cafés, y hay bares, y todo muy a gusto. La Plaza de Aranzazú, ahí lleguen a la Plaza de Aranzazú, el museo o la dirección es Plaza de Aranzazú sin número, Centro Histórico de San Luis Potosí. Simplemente llegan a la plaza, entran a la plaza y vayan al fondo de estos arcos de piedra que se ven y ahí van a encontrar la entrada del museo, que esperemos que muy pronto ya pueda por fin volver a abrirse, ¿no? Mientras tanto, pues bueno, seguiremos trabajando de esta manera. Se me está olvidando algo más, me dijiste 3 cosas. Sí, ¿cómo podemos visitarla ahorita? Todo esto que nos está en exposiciones, ¿en dónde? Claro que sí. Bueno, estas actividades y estas exposiciones virtuales las pueden encontrar en el Facebook del museo. Nos encuentran así tal cual, Museo Regional Potosino. O sea, si ustedes entran y ven publicaciones del 2021, el 2020, ese es el nuestro, ¿no? La otra tiene publicaciones de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces es muy fácil saber. Pero nos encuentran así en Facebook, Museo Regional Potosino. Y desde luego también en la plataforma de INA TV en YouTube. Ahí pueden encontrar muchas de estas exposiciones que les dije, la de la Procesión del Silencio, la de Tamtoc, la que vamos a hacer ahora de México en el Patrimonio Mundial. Todas esas van a estar también ahí en la plataforma de INA TV en YouTube, que tiene un montón de materiales también muy, muy interesantes para ver. Pues le agradezco mucho al doctor Eduardo Rubén Saucedo Sánchez de Tagle, director del Museo Regional Potosino, que nos pueden enriquecer en nuestra historia, que podemos conocer, y bueno, en esos tiempos de pandemia también, justamente en esa normalidad que le llaman nueva normalidad. El arte nos ha salvado, la cultura nos ha salvado, nos ha distraído, pero también nos ha enriquecido, y qué mejor conocer uno de los museos más importantes, si no es el más importante del estado de San Luis Potosí, que es el Corazón de México. ¿Algo más que quiera agregar? No, pues agradecer la invitación, decirles a todos los amigos eso, que nos sigan en redes y que esperemos que muy pronto podamos de veras darle la noticia, y sin duda en cuanto podamos abrir, pues bueno, vamos a preparar cosas especiales. Sin embargo, pues bueno, reiterar nada más este proyecto que nos viene para este mes. Te iba a decir el mes que viene, no es cierto, es que ya empezó abril, ¿cierto? Ya empezó abril. Bueno, va a ser el miércoles 28 de abril la inauguración. Esa ya es premisa y en exclusiva, porque no lo había dicho en ningún otro lado, porque apenas estamos preparando, pero ya sabemos que va a ser a finales de este mes, el miércoles 28 y bueno, se va a llamar así, México Patrimonio Mundial, y va a ser una plataforma web muy importante donde van a poder encontrar una serie de fotografías espléndidas de importantes fotógrafos como Adalberto Ríos, Eduardo Mill y algunos fotógrafos muy importantes del patrimonio mexicano. Van a encontrar información, van a encontrar videos, van a encontrar, y esto es también muy, muy importante, una serie de visitas virtuales, salas virtuales que elaboramos, donde van a poder recorrer cada una de estas fotografías seguidos con paisajes sonoros y ambientes sonoros que nos van a ayudar a meternos al desierto de Sonora, al Santuario de las Ballenas, a la selva, al sitio arqueológico de Calakmul, y bueno, pasando por
pues tú sabes que somos un país muy rico en patrimonio histórico y cultural, entonces, pues eso, los vamos a invitar a que conozcan muy prontito este patrimonio que ha sido reconocido como Patrimonio Mundial de México. Pues muchísimas gracias. Creo que con el recorrido que dimos y media hora no es suficiente, pero lo importante es que el público también se quede inspirado, que indague más sobre el Museo Regional Potosino y sobre todo que cuando una vez terminada la pandemia y que se abran las puertas, pues visiten ese hermoso estado y también el Museo Regional Potosino. Pues yo le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros en Museos de México Legendario. Muchas gracias, un saludo para todos y seguimos seguro aquí estaremos en contacto. Claro que sí. Yo me despido, yo soy Marlene Logo, en la producción Mario de la Fuente. Esto es Radio México Legendario 2021. Hasta la próxima. Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario.